a este webinar. Bueno, me comentaron de que escucharon bien el audio, todo, entonces imagino que algunas personas van a incorporarse a a este webinar, así que podemos ir empezando, ¿no? Por lo que veo por los nombres de los participantes, algunos de ustedes ya me han escuchado la semana pasada en un webinar muy similar, ¿no? El que yo voy a dictar hoy día es Coaching en Negocios de Emprendimiento. Para los que no me conocen, mi nombre es Beatriz Motosono, soy licenciada en Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas por la Universidad del Pacífico y coach sistémica, ¿no? Tengo las dos certificaciones. Bueno, cuando nosotros pensamos en emprendimiento, he escuchado varias personas decir, bueno, yo lo que quiero es emprender porque me interesa ser independiente, ¿no? O sea, básicamente es el interés de tener tus propios horarios, decidir por ti mismo, hacer de tu negocio lo que tú aspiras a hacer, no seguir indicaciones, sino tú misma dirigir, ¿no? O tú mismo dirigir, ¿no? Y también muchos aspiran a beneficios, que pueden ser maximizar tus beneficios económicos, obtener mayores rentas, o algunos, más que rentas, lo que buscan es autorrealizarse. O sea, digamos con autorrealizarnos, encontrar eso que nos gusta, eh, tenemos un sueño particular, lo podemos hacer realidad. Otros dicen, bueno, lo que quiero es contribuir a la sociedad. Entonces, hay diferentes motivaciones que nos llevan a emprender. Y este emprendimiento tiene su inversión. Estamos hablando pues de emprendimientos que aparte de dedicación de tiempo, lo que implica es pues una inversión monetaria. A veces son todos los ahorros que has acumulado en tu vida, a veces es pues, mm, bueno, ni siquiera los ahorros, ¿no? Pides préstamos, te endeudas o hipotecas activos que tú tienes. Y nadie pues emprende algo, invierte todo su dinero o se endeuda pensando que va a fracasar. O sea, nadie lo hace a propósito. Tú esperas que este negocio va a ser exitoso. Tú sientes que eso que tú buscas lo vas a alcanzar. Y cuando tú miras esa mirada de éxito, lo ves algo así como una copa. Lo pongo así, es un pequeño dibujito, ¿no? Y tú lo ves como en un telescopio, pero en línea vertical, ascendente y directa, ¿ok? O sea, lo ves así. Y cuando tú empiezas a emprender, lo que realmente ocurre, por mucha planificación que tú le pongas, por evaluar todos los aspectos, como es un negocio nuevo, no necesariamente logras el objetivo, sino que además puede ser que tengas dificultades al principio y se dé un punto de quiebre. ¿Cómo es ese punto de quiebre? Que lo que tú habías planificado para tu negocio, de tener determinado número de ventas, clientes, aceptación de determinado público, no se esté logrando. Qué sé yo, puede ser que el producto o el servicio no pegó, entre comillas, no gustó, o puede ser que incluso teniendo clientes y aceptación del mercado, el negocio no tiene la rentabilidad que tú esperas. Con rentabilidad no solamente es el retorno de la inversión, sino que además es, digamos, no tienes el flujo de caja efectivo, ¿no? Las cobranzas no están funcionando. De repente el nivel de precios que has estipulado no es el adecuado. Y si sí es el adecuado, quizás es un tema que tiene que ver más que nada con sobrecostos, con la gestión en sí. Y cuando tienes este punto de quiebre, las expectativas que tú has buscado no se está dando, te generan dudas. Y esas dudas pueden generar esto, que tú sientas, eh, digamos, como que las cosas no se estén dando, sientas que posiblemente hayas fracasado, tienes dudas contigo mismo en tus competencias para emprender, sientes que no es el camino para ti, sientes a veces
que no es tu destino el ser emprendedor, y esa imagen que has tenido, esa escalera del éxito que tú buscabas al triunfo, se vuelve como una sombra y ahí te quedas en el punto de quiebre. Si persisten esas dudas y sigue el autojuicio, posiblemente tú abortes la idea de emprender. O a veces es en este punto de quiebre donde encuentras la pasión. ¿Cómo así pasión? Que contra todo pronóstico tú digas, ok, voy a salir adelante, creo en mi idea. Los indicadores te dicen, oye, no estás teniendo resultados, no está habiendo ingresos, el mercado posiblemente no acepta tu producto y tú dices, voy a salir adelante, voy a buscar qué mejorar. Posiblemente hasta los seres que tú quieres te dicen, mira, ¿qué estás haciendo? Mejor busca un empleo, ¿ok? Te pueden decir que eso es un sueño, que estás persiguiendo un inalcanzable y tú aún así persistas. Y es como un salto, es un salto de riesgo que tú haces, pero con pasión. Y es posible que cuando tú sigas la pasión, decides bien, tomas las iniciativas, mejoras lo que tienes que mejorar, gestionas mejor. Es posible que efectivamente con esa pasión, yo le pongo ahí un corazoncito un poco para simbolizar eso, empiezas a tomar las decisiones que necesitas y ahí empiezas a ver como una escalera hacia el éxito. Estás ya empezando a tener los resultados que esperas. Y si tu negocio está creciendo y ya estás logrando lo que tú tanto has aspirado, ahí tú puedes decir en ese momento, oye, encontré la fórmula ganadora. O sea, así como estoy, estoy bien. Y tú dices, si estoy bien, ¿para qué cambio? Y es en ese momento que se da una trampa de crecimiento. Porque al momento en que tú dices, ¿para qué voy a cambiar si encontré la fórmula ganadora? Te quedas en el status quo, no rediseñas, no mejoras, no cambia nada. Y como el mundo avanza y hay mucha competencia, aquello que crece como una curva de campana, declive, decrece. Si es que tú no innovas, no cambias, no mejoras, tu fórmula ganadora lo fue en el pasado, pero dejó de ser competitivo. Entonces uno se pregunta qué hacer. Bueno, cuando estás empezando a crecer, en ese instante empiezas a repensar, a diseñar algo nuevo, a reestructurar, a desarrollar nuevas estrategias y hacerlo con pasión. ¿Por qué con pasión? Porque si bien es cierto, tú estás siendo exitoso en tu primer emprendimiento, en esto nuevo hay un punto de quiebre. Como es nuevo, no empieza con el éxito inmediatamente. Empieza con dificultades, con altibajos. Entonces, así como tú empezaste con pasión, con tu primer emprendimiento, esta nueva estrategia también ponerle con pasión. Que puede ser que nueva estrategia, tú puedes decir, ok, voy a mejorar mi producto, mi servicio, mi gestión, voy a diversificarme, abrir sucursales, una nueva estrategia de negocio. Tú ves qué es lo mejor para ti, pero eso que lo vayas a hacer, hazlo con pasión. ¿Para qué? Para que cuando empieces tú a conocer este nuevo modelo de estrategia, empieces a ponerle la fuerza para que crezca, ¿ok? Para que empiece a crecer. De tal manera en que en el primer emprendimiento posiblemente empiece ya a quedar un poco obsoleto, digamos en el tiempo, este nuevo emprendimiento empieza a crecer. Por ende, ya abandono la primera curva, que es la anterior estrategia. Y acá hay un pequeño tema que hay que manejar, que es un tema humano, que es el periodo de incertidumbre. ¿Por qué es humano? Porque si bien es cierto, tú sientes que eres exitoso en tu primer emprendimiento, en esto nuevo, no tienes garantía. Y como no tienes garantía, pues, y además que no empiezas con éxito instantáneamente, tú tienes dos escenarios. Un escenario en la que eres exitoso y el otro escenario en la que no. Entonces ahí hay un periodo de incertidumbre en la que tienes que cambiar dos escenarios totalmente diferentes, ¿no? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué empezar a renovar, cambiar? Porque así ahorita
es el mundo de los negocios actualmente. Esto yo se los mostré la semana pasada y es así. Estamos totalmente globalizados. Hace 40 años, 30 y pico años, no era así el mundo, pero el mundo es así. Tenemos productos, ustedes ven lo que tienen productos de diferentes partes del mundo, ¿no? Em, Tú sabes lo que pasa, lo que pasa actualmente en cualquier lugar del mundo de manera simultánea. Entonces, existe esto una alta competencia, porque ya no solamente competimos con mercado local, sino también con nivel internacional. Las diferencias generacionales, los llamados generación millennial y la generación Z han nacido con la tecnología. Y son chicos, ya algunos adultos, que consumen siempre lo nuevo. Ustedes vean sus celulares. Compran celular este año y acá 2 años, por mucho que tu celular sea este año de última generación, lo más novedoso, en 2 años ya empieza a perder sentido de novedad. Es más, para algunos es antiguo. Entonces hay rápidos cambios y eso que empujan las empresas a que busquen nuevas estrategias competitivas. No solamente estrategias competitivas, sino nuevas estrategias competitivas. Y esto nuevo hace que tú desarrolles competencias adaptativas, no solamente para el emprendedor, sino para todos los colaboradores, porque se tienen que adaptar al cambio y porque tienen que innovar, porque es importante innovar. Dice que el 80% de los negocios nuevos fenecen a los 2 años. Entonces, veamos esto. Acá tienen dos imágenes, como dos dibujos de un emprendedor y un empresario. ¿Cuál es la diferencia? Algunos dicen que la diferencia está en que el emprendedor es este creador, el que idea algo, desarrolla y le gusta emprender cosas nuevas, crear. En cambio, la mente del empresario es aquella mente que le gusta gestionar, apunta al crecimiento, ¿ok? Apunta a la gestión, al buen control. Entonces, ¿qué pasa? Si el 80% de los negocios fenecen a los 2 años, porque posiblemente eres un excelente emprendedor, pero pasó algo en tu gestión, en la gestión de las ventas, en tu gestión de la producción, de la operación, en tu planificación, ¿ok? En tu control de las operaciones, que pueden hacer que tu negocio pudo haber sido una muy buena idea, pero no administras tu idea a nivel empresarial, no la gestionas adecuadamente a nivel empresarial, es posiblemente que no perdure mucho tiempo en el mercado. Pero una vez que eres un buen empresario, no puedes dejar de ser un buen emprendedor también, porque justamente como vimos, como la curva de campana, tienes siempre que crear algo nuevo. Entonces, el emprendedor, el empresario tiene dos visiones, el de emprendimiento, el de creación y la otra visión que es el de la gestión. Entonces, emprender se trata de alejarte de lo seguro en tu vida, obviamente, porque siempre estás apuntando a crear, innovar, a la vez que gestionar y capear los cambios que se dan en el entorno, ¿ok? Entonces, ¿cómo es esto, no? Acá, bueno, yo les he puesto, disculpen que se vea un poco ancho la imagen, la diferencia entre un empleado y un emprendedor. Lo que sí les voy a decir brevemente, porque hay acá mucha información, son las diferencias principales de un empleado y un emprendedor. El empleado, ustedes saben, tiene un horario fijo y si tiene horas extras, pues por tema de ley se le paga las horas extras. El emprendedor no deja de ser emprendedor cuando duerme. Feriados, domingos. Tienes tu negocio, así sea un domingo, así sea un feriado. O sea, eres emprendedor 24 horas, 7 días a la semana. El empleado en su puesto de trabajo asume su rol en las jornadas de trabajo, pero no tiene por qué asumir su rol domingos, feriados o las horas que no le toquen. El empleado tiene un sueldo fijo, el emprendedor no. Por eso que tiene que organizarse. Puede quedar en cero, aunque tú trabajes muchísimas horas, puedes tener una modesta rentabilidad como una muy alta rentabilidad, ¿ok? Como que
no tienes nada fijo, ¿ok? Dicen los estudios que los empleados, ¿a qué se dedican en su tiempo libre? A recrearse. En cambio, el emprendedor sí tiene tiempo libre, pero incluso en su tiempo libre se acumula de información del ambiente que le permite tomar decisiones para sí mismo y para su negocio. O sea, siempre ve cada oportunidad de conocimiento, de información de su medio, como datos que les pueden ayudar a enriquecer su negocio o tomar decisiones presentes y futuras. ¿Ok? Y algo muy importante, ¿no? El empleado tiene una rutina, sabe qué hacer en su día, pero el emprendedor no sabe cómo va a ser su día, ¿ok? Puede ir planificando, pero él mismo tiene que tomar la vida como viene y tomar decisiones de ahí. Entonces es muy importante siempre estar dispuesto a salir de tu zona de confort. Y lo dice este CEO. Dice que la mejor manera de desarrollar a las personas es llevarlo constantemente a que salgan de su zona de confort, ¿no? Y salir de la zona de confort para muchos genera miedo. O sea, yo les puse ahí una imagen de una persona, de un emprendedor que está saltando. Hay personas que no saltan porque sienten de que justamente les retiene el miedo, porque estás saliendo de tu zona de confort. Lo novedoso genera incertidumbre, inseguridad. Entonces, para eso es importante conocerte a ti misma. Y acá lo dice una CEO, lo más poderoso que uno puede ser consigo mismo es conocerte a ti. Eso es lo más poderoso. O sea, es la mente del emprendedor lo que genera justamente los resultados de su negocio. ¿Ok? Entonces, para conocerte, yo te pregunto, ¿cuáles son tus recursos? ¿Qué fortalezas tienes? ¿Cuáles son tus debilidades? Esto es muy importante, porque si no te conoces bien, va a ser un poco difícil, digamos, que puedas asumir algunos riesgos que tengas que asumir y manejar y controlar un negocio. El negocio es como un bebé, ¿ok? Tanto es así que tiene personalidad propia, o sea, una empresa es una persona jurídica, tiene un nombre comercial, tiene una razón social, tiene un propósito y además las personas lo identifican de una manera, tiene una imagen de marca, o sea, tiene, digamos, como una personalidad. Entonces, es importante que tú conozcas tus fortalezas y tus debilidades porque vas a tener que sacar adelante una empresa, algo así como un niño. Muy importante es preguntarte para qué emprendes. Cuando yo pregunto esto, algunos me dicen por necesidad, otros me dicen porque es el sueño de toda mi vida emprender. Otros me dicen, bueno, ¿yo para qué emprendo? Porque, bueno, tal cual me lo dicen, ¿no? No me ha ido bien como dependiente, como empleado, entonces, bueno, al ver que no me está dando muchos resultados, yo emprendo. Y vale la pregunta, entonces estás huyendo del tema dependiente. Y algunos me dicen, bueno, posiblemente sí, ¿no? Yo ahí les preguntaría algo. Si tú no has tenido, digamos, el éxito que has buscado como dependiente, como empleado, es probable que haya algunas competencias tuyas que no se han alineado a lo que busca la organización. Si esas competencias aún no lo has superado, no lo has desarrollado, yo te pregunto, ¿cómo será posible que esas competencias que aún no has desarrollado, sí lo puedas poner en práctica en tu emprendimiento? Entonces, contigo, sea como dependiente, como independiente, vas a llevar contigo tus creencias, tus emociones, tus competencias donde vayas. Y si no has podido eh, sacar adelante ese hándicap que tienes de competencia, pues vas a arriesgar mucho si tú apuntas a un emprendimiento donde inviertes tu tiempo e inviertes también dinero. Entonces, ahí yo sugiero tener mucho más cuidado al momento de emprender. Y es muy importante el para qué emprendo. Otros me dicen, es un sueño por realizar. Y yo ahí les pregunto, ¿cuál es ese sueño por realizar?
y estar claros a lo que voy y para qué lo estoy haciendo. Y además, con qué recursos yo cuento. Y eso es muy importante porque, como hemos dicho, empezar a saltar, a emprender algo, te puede generar inseguridad porque es como salir de tu zona de confort. ¿Qué proponemos en el coaching? Que este salto de emprendimiento sea un riesgo, pero sea un riesgo consciente. Lo que ustedes ven acá ya no es un salto a vacío. Es decir, que tú, al momento de primero conocerte a ti mismo, trazarte bien las metas y estar claro en mi para qué, empiezas a hacer ese salto, pero consciente. Consciente del impacto, consciente de las limitaciones, consciente de aquellos aspectos que tienes que mejorar, de eso que tienes que desafiar, consciente de lo que tú quieres lograr. Y empiezas tú no solamente a ser consciente, sino a desafiar aquello que tengas que desafiar dentro de ti mismo y planificar de manera consciente las acciones que te conducirán a tener un emprendimiento pues mucho más pensado y reitero, mucho más consciente. Y eso es lo que te ayuda el coach, porque es un proceso de acompañamiento que te permitirá descubrir primero dónde estás, tu situación actual, es decir, cuáles son aquellas creencias y emociones que te limitan, para luego de detectarlo, iniciar un proceso de cambio personal que te potencie con herramientas personales para lograr los objetivos que esperas. Y acá trabaja directamente en la persona, en las creencias, en las emociones y en los hábitos. ¿Y por qué es en la persona? Porque este negocio, esta empresa, nace y se sostiene de la mente del emprendedor, de las acciones del emprendedor. ¿Ok? Esto ya se los puse la semana pasada, quienes han tenido oportunidad de estar ahí. Es marcar tu situación actual y ver dónde te gustaría estar, qué competencias tienes y cuáles son tus handicaps actualmente y qué competencias necesitas tú alcanzar para obtener los resultados que tú esperas. Todo eso obviamente no lo vas a alcanzar de inmediato, es una brecha que tiene su distancia. Por eso es importante trazar objetivos que sean alcanzables, que sean realistas y que puedas medirlo en un tiempo determinado, con opciones de acciones claramente establecidas en un plan de acción que te ayudarán a alcanzar esos objetivos específicos que te conducen a lo que tú esperas alcanzar. ¿Por qué? Porque tienes un seguimiento continuado que te lleva de salir, o sea, primero de detectar tu zona de comodidad y cuáles son tus intereses. ¿Cuál es tu zona de comodidad? Aquellas creencias, aquellas emociones, aquellos hábitos que tú tienes. Ir a detectar si dentro de esas creencias y emociones hay algunas limitantes para detectar tu zona de aprendizaje y luego de eso desafiar esa zona de comodidad con aprendizajes y desarrollo de nuevos modelos de pensamiento, de emoción y de emoción que te potencien más y no te limiten. ¿Y cómo así? Vamos a empezar a detectar, vamos a empezar a desafiar, vamos a empezar a aprender nuevos modelos que lo que van a hacer es que tu zona de comodidad, que es enorme, empiece a achicarse y lo que tengas es una gran masa de actividades nuevas que te permite desafiarte a ti mismo de tu zona de comodidad a una zona donde tengas mayores oportunidades de acción y por ende tienes más habilidades. ¿Ok? ¿Por qué el trabajar con la persona es importante? Vuelvo a colocar aquí a Timothy Galway. Él es el autor de ese libro, El juego interior del tenis. Él es un educador graduado de Harvard en los años 70, que también juega tenis, y él lo que encontró en los tenistas es que se quejaban no tanto de que no supieran jugar, de que no supieran hacer el movimiento. Ellos se quejaban de que sabiendo lo que tenían que hacer, no lo hacían. O sea, que a pesar de que sí tenían el conocimiento y sí tenían la destreza, en el momento no lo hacían. Y uno se pregunta por qué. Y él un poco como que trató de explicar el tema y creó esta teoría de que en verdad existen como dos juegos.
Uno, que es el desempeño externo, ese juego externo en la que tú tienes obstáculos con un contrincante. Y luego hay un juego interno, que son obstáculos que uno tiene en la mente y en las emociones. Y eso lo juego yo internamente. Pero ¿qué pasa con ese juego interno que puede generarte dudas, miedos, lapsos de atención? Que esos obstáculos internos tienen un efecto en mi desempeño, en mi juego externo. O sea, son mis miedos, mis dudas y mis juicios los que interfieren en mi buen desempeño en lo que haga. Así sea un juego de tenis como una decisión que tengas que tomar para una empresa o en el puesto de trabajo en la que tú tengas. Entonces hay que trabajar en el interior de la persona, en el juego interno de la persona. ¿Desde dónde trabajamos? Desde los paradigmas. Imaginemos esto. Imaginemos que tú tienes un negocio, la estás emprendiendo y ya tienes un cliente o unos clientes y tienes unos ejecutivos comerciales. Imaginemos que te hicieron un pedido de telas y los ejecutivos comerciales detectaron, sacaron toda la información, detectaron la necesidad y pusieron manos obra a producción. Imaginemos que los ejecutivos comerciales, según el formato que tenía, no lograron canalizar algunas especificaciones técnicas del cliente y le entregaron algo que no especificaron claramente y no era lo que quería. Es probable que eso te genere, obviamente, una crisis y tú lo veas como una situación muy amenazante, te genere, qué sé yo, molestia, frustración y tú tomes acción. Puede ser una acción como culpar a los vendedores o ver que de repente el negocio tiene muchos inconvenientes, muchos problemas y tú tomes la decisión pues de repente de evitarte tanto estrés y no continúes con tu negocio. Entonces ahí nos detenemos un poco. En la parte superior, si ustedes pueden ver la plantilla, hay una figura. Esa figura, en verdad, así se escribe crisis en chino. Toda esa figura de imagen negra, ¿ok? De letras negritas, significa crisis. Pero si ustedes descomponen, solo la parte superior significa amenaza y solo la parte inferior significa oportunidad. ¿Qué significa eso? Que ustedes ven ahí ese tipo de caligrafía no es fonético, son ideogramas, que bajo la conceptualización de las personas que formaron esa escritura, crisis es tanto una oportunidad o una amenaza. ¿Ok? Depende de cómo tú lo valores. Y es así como me gustaría que vean esa situación. Si digamos se presenta una situación como la de este dueño, que invirtió dinero para sacar adelante una producción donde no estuvo clara las especificaciones que pidió el cliente, lo puede ver, eso sí, como una situación que le puede generar molestia, pero también lo puede ver como una oportunidad para mejorar sus procesos internos y brindarle al cliente una mejor satisfacción. Entonces, si lo ve como una oportunidad para mejorar, su emoción puede ser mucho más positiva y puede ser que sus acciones estén orientadas a la mejora más que a la frustración. Por ende, va a llevar a cabo de repente reuniones con su equipo de ventas para ver cómo mejoran el análisis que hagan de los pedidos de los clientes o puede hacer de repente actividades que, digamos, las reuniones colaborativas con sus clientes. Entonces, las acciones van cambiando en función a sus emociones y las emociones son gatilladas por cómo yo valoro la situación. Y cómo yo valoro la situación es mi paradigma. ¿Y qué entendemos por esos mapas mentales, por esos paradigmas? Pues es como yo veo la situación. ¿Y por qué es importante conocer mi mapa mental? Porque si mi mapa mental observa el entorno como amenazante, generará creencias limitantes que predisponen a la persona a actuar con temor, ¿no? Y ese temor puede ser que sea exagerado. Ese temor te limita tu actuar y tu posibilidad para aventurarte a nuevas experiencias. Un emprendedor que no tenga digamos, este bicho, ¿no? O este impulso de aventurarse por nuevas experiencias y se limita más,
pues va a tener muchos inconvenientes para sacar adelante su proyecto si es que ve dificultades en el camino. Yo les pregunto, ¿tu mapa mental observa más amenazas o ve oportunidades? El coaching te permite justamente tomar conciencia de este mapa mental y las creencias que tú vas generando con ese mapa mental. Si por ahí tú detectas que tus creencias no están sustentadas, ¿no? Entonces empezaremos a cambiar esas creencias irracionales y que te limitan a otras que sean mucho más racionales y que te potencien. ¿Ok? Y lo dijo una persona muy conocida, ella es Oprah Winfrey, no sé si la conocen, ella es una presentadora muy famosa en Estados Unidos. Dice, alinear tu personalidad con tu propósito, nadie te puede parar. O sea que si tú tienes un propósito determinado y alineas tu personalidad a ese propósito, estás logrando el camino. Y eso tiene mucho que ver con lo que dice Aristóteles. Acá les pongo una imagen de él. Él dice eso. Somos lo que hacemos día a día, de manera que la excelencia no es un hábito. No, perdón, no es un acto, sino un hábito. Si tú quieres que tu negocio sea excelente, tu propuesta de valor es de calidad, tu personalidad tiene que ser así. O sea, si tú quieres que tu negocio tenga calidad, sea excelente, y tú en tu día a día eres una persona pues que de repente tenga poco detalle, no le interesen las formas, no le interesen los contenidos, ¿no? Piensas siempre en negativo, piensas que las cosas van a ir mal, no eres optimista, no te frustras fácilmente. Entonces, si tu forma de ser es así, tu negocio posiblemente sea un poco así. Si tú quieres lograr el éxito, tú quieres lograr la excelencia y tú quieres que tu negocio sea así, día a día, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones, tu hábito está alineado con eso. ¿Ok? Entonces ya hemos visto una parte muy importante y empezar a autoconocerte, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué habilidades posees? ¿Qué experiencia tienes? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Identificar claramente qué quieres hacer y las metas que deseas alcanzar y eliminar esos mitos y barreras para aprender, lo que hemos visto, esos pensamientos, esas emociones, esos hábitos que pueden ser limitantes para ti. Y esto en azul es un poco lo que brevemente los he mostrado y lo que está en rojo es lo que vamos a ver, que es desarrollar un buen plan de negocios que te permite establecer el camino hacia el objetivo que tú quieres de emprender. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Identificando una planificación de negocios adecuada, un modelo de negocios correcto para lo que tú buscas alcanzar, para tu nicho de mercado, crear en mi programa desarrollamos talleres de creatividad, desarrollamos la actitud del emprendedor y ponemos eso a la acción, a la puesta en marcha. El tema de la planificación, ¿cómo lo hacemos? Trabajamos analizando el entorno externo. Este es el modelo de Porter, en la que se analiza clientes, nuevos productos, productos sustitutos, proveedores, competidores. Analizamos el entorno interno. Esta es la cadena de valor en la que determinamos cuáles son las actividades de soporte y las actividades principales del negocio. Determinamos luego cuál es este modelo de negocios que ven, ese modelo Canvas, en la que ustedes determinan acá cuál es su propuesta de valor, ¿ok? ¿Qué es lo que ustedes generan de valor agregado frente a la competencia a sus clientes, a su segmento de clientes? Vemos la estrategia de negocios en 3 niveles, a nivel de negocio, a nivel de estructura, a nivel funcional, para luego determinar mis indicadores de desempeño con el Balance Scorecard por medio de las 4 perspectivas: financiera, clientes, procesos y capacidades. En cada una de estas perspectivas colocamos los indicadores de éxito y eso nos va a permitir ver cómo la estamos alcanzando, ¿ok? Para luego enfocarnos así, en como que 4 aristas de esta estrella dentro de mí, en mi mapa mental, en las creencias, en las emociones, en mis competencias de emprendimiento y en mi yo creativo, y luego en la planificación empresarial
para lograr mi para qué, que es mi propósito y alcanzar las metas que me he propuesto. Entonces, ¿cuál es el beneficio del coaching en emprendimientos? El autoconocerme, determinar mi interés, mi pasión, mi plan de vida, motivación, detectar mis creencias y emociones que me limitan, para luego iniciar el desafío de un proceso de cambio y de aprendizaje personal con creencias que son más potenciadoras y que me orientan a la excelencia como un hábito integral de pensamiento y emoción y acción, porque la excelencia no es un acto, es un hábito. Y emprender ya creando con mi yo creativo, planificando y tomando acción. ¿Ok? Y bueno, estimados alumnos, me siento muy agradecida particularmente de que hayan participado en este webinar. Yo les estoy mostrando nuevamente las páginas web en las que pueden obtener mayor información, así como el teléfono y el correo electrónico donde ustedes pueden escribir o llamar para que un encargado directamente pues resuelva las consultas que ustedes tengan. ¿Ok? Espero que este webinar haya sido de su interés. De hecho, es solamente introductorio, obviamente es en el taller, en la capacitación, donde fomentamos las competencias que se necesita para emprender, que realmente no es algo, no es algo tan fácil, ¿no? Como vemos, necesita muchas competencias, necesita pues equilibrio, necesita planificación, necesita mucho de nosotros, ¿ok? Bueno, los invito a estos breves minutos a hacer las consultas que ustedes quieran. Si tienen alguna pregunta, algo, yo encantada pues los puedo absolver en estos minutos, ¿no? Lo pueden escribir al chat. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Sí, Miguel, cuéntanos. Sí, bueno, acá me dice Carlos el tema de Porter. Ese es un análisis que se hace a nivel de entorno externo, ¿no? Y se ve los diferentes frentes. A ver, vamos a ponerlo acá. Se ve diferentes frentes porque muchas veces nosotros al momento de analizar el entorno solamente nos enfocamos en los clientes y en los competidores y no nos damos cuenta que también hay productos sustitutos que generan para nuestro cliente, para el segmento que nos dirigimos, también valor. Entonces hay que ver diferentes ámbitos al momento de hacer el análisis externo, ¿no? Obviamente esos son, claro, las 5 fuerzas de Porter, que ese es básicamente el entorno externo. Eso hay que añadirle también el análisis del entorno interno, de cuáles son aquellas actividades que me generan valor en la cadena de valor y aquellas que son de soporte, ¿no? Ahora, el tema de la inteligencia emocional, bueno, desde mi ángulo, la inteligencia emocional tiene que ver con, son 5 aspectos que uno ve en el tema de inteligencia emocional, pero se reduce al tema de la autorregulación emocional, ¿no? De, más que de control, de cómo es que tú canalizas las emociones, puedes dar cuenta de las emociones y puedas empezar a equilibrarte un poquito más. Y eso es muy importante al momento de trabajar con emprendedores porque es posible que pases por muchos momentos que te hagan juzgar las cosas de una manera quizás más, no sé si irracional, pero podría sobredimensionar el efecto negativo de algunas situaciones. Entonces, la inteligencia emocional te ayuda a conocer tu emoción, dar cuenta de tu emoción, a empezar a conocer cuáles son los juicios que gatillaron esas emociones para empezar a regular y ver si esos juicios realmente son racionales o no son racionales, ¿no?
Ahora, hacer el análisis externo no solamente lo hacemos por medio de Porter, ¿no? También se tiene que ver mucho lo que pasa en el contexto de la sociedad, en el contexto político, en el tema económico. Es muy importante estar bien informado y cómo todas las variables que están en las noticias sociales, políticas, económicas, nos influencian, ¿no? Ese es un modelo de las cinco fuerzas de Porter, pero también es importante ver las amenazas, ¿no? Y cuáles son, pues, todas las oportunidades que nos brinda el panorama actual, ¿no? En el sector en el que nos movemos, conocer también bien nuestro sector, ¿no? ¿Qué está pasando en la industria? ¿Qué está pasando en el mercado que nos estamos moviendo, ¿no? Por eso es que yo les decía que el emprendedor, en realidad, más que disfrutar su tiempo libre, lo que está haciendo es recopilar información de lo que acontece en el mundo y eso le ayuda a tomar decisiones, ¿no? Es un tema constante. La parte de clientes tiene que ver con tu segmento de mercado, ¿no? Cuáles son las necesidades que tiene tu segmento de mercado, qué es lo que está buscando, cómo está primero viendo tu producto, qué valor le está generando a tu producto, ¿ok? De repente hay aspectos que ellos tienen por necesidad y tú le puedes brindar directamente, ¿no? Está básicamente en segmentar bien a cuál es tu público, qué necesidades tiene, qué valor le estás generando tú a tus clientes, cómo se están moviendo las nuevas tendencias también dentro de tu cliente. Por ejemplo, a ver, les cuento, ¿no? El Lego, no sé si ustedes han visto el documental de Lego, también lo estudié yo como caso de estudio en la maestría. En fines de los años 90 pasó por un periodo de baja a nivel de sus ventas internacionalmente, ¿no? Lego es una marca que tiene muchísimos años en el mercado y ellos veían como competencia a Mattel, que también tenían estos juegos que era para ensamblar. Entonces ellos sentían que los competidores eran ellos. Eh, pero se dieron cuenta de algo estaba sucediendo con sus clientes que eran básicamente niños o adolescentes, así que empezaron a estudiar, Lego empezó a estudiar cómo era el estilo de vida de estos niños, que eran una generación diferente a la generación de niños que nació con Lego, en donde Lego se funda, ¿no? Y se dieron cuenta que los niños o los adolescentes sus ratos libres la pasaban con los videojuegos. Entonces, en realidad no era el competidor directo, pero su cliente tenía una necesidad por jugar estos videojuegos que tenían una temática y además eran interactivos, entonces le generaban mucha más adrenalina, había mucho más acción que los juegos que era de ensamblar de Lego. Y eran estos productos sustitutos, ¿ok? Lo que estaba generándole la pérdida del mercado. Y se dio cuenta de estos nuevos gustos, de esta nueva tendencia de su cliente, de su público objetivo. ¿Qué hizo Lego? Lego tuvo un nuevo presidente y él no dejó la compañía. Él lo que hizo fue hacer una alianza estratégica con, eh, con justamente los creadores de estos videojuegos y empezó a desarrollar Legos más temáticos. Y se dio cuenta de algo, que así empezó a obtener más clientes. O sea, las personas, los jóvenes, los niños e incluso adultos empezaron a los Legos, empezaron a jugar con los Legos porque empezaban a recrear los escenarios de los videojuegos o de las películas que estaban de moda. Entonces estas nuevas tendencias son muy importantes de verlos, pero no solamente desde el punto de vista de clientes, sino de todo el conjunto de competidores, de productos sustitutos, etcétera, ¿no? Porque además empezaron a crear alianzas estratégicas, ¿no? Entonces, este, y sin querer empezaron a entrar a un nuevo segmento que era un segmento de adultos
que empezaron a ver estos juegos como un tema muy divertido. Los Legos ahora lo usan adultos, ¿no? Es más, ahora parte de su estrategia de creación es colaborativa con el cliente. Si uno entra a la página de Lego, en cualquier parte del mundo, una persona puede decir, mira, he creado esto. Si tiene varios links, se crea, o sea, Lego desarrolla, digamos, esa temática que nació de parte de un cliente. Entonces, es algo que es importante siempre estar viendo qué le ocurre al cliente, los productos sustitutos, competidores, etcétera, ¿no? Bueno, una alianza estratégica, primero, veamos la palabra alianza, ¿no? La alianza es como esto de, como cuando tú te casas, ¿no? Te dan una alianza de matrimonio, algo así como un aro, ¿ok? Es como que tú formas una alianza, un compromiso que, que te genera, que es estratégico para tu negocio, que te genera valor para ti y para, para la empresa que estás haciendo una alianza estratégica. ¿Con quién estás haciendo alianzas estratégicas? Mira, tú puedes hacer alianzas estratégicas con un proveedor o puede ser también con competidores. O sea, el mundo de los negocios ahora es tan complejo que empresas grandes, que son corporaciones, en alguna unidad de negocio, forman alianzas estratégicas con competidores porque juntas como que tienen fortalezas en conjunto que potencian su capacidad de competitividad. ¿Ok? Entonces es como que tú solo, digamos, te haces menos competitivo y cuando tú haces una alianza estratégica tienes un ganar-ganar con la otra empresa que juntos forman una alianza de mayor competitividad. ¿Ok? Espero que se me haya entendido el ejemplo. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? Ujú. Muchas gracias. Em, muchas gracias a todos. A mí me interesa, miren, acá hay un modelo de negocios que utilizamos mucho, que es el modelo de Canvas. Ese modelo Canvas te permite ver cuál es tu propuesta de valor, integrando justamente estos 9 factores, que son socios claves, las actividades claves, recursos claves, la relación, el tipo de relación que tienes con los clientes, los canales de comunicación que tienes con los clientes, segmento de clientes, estructura de costos y flujo de ingresos. Todo eso te permite tener aquí una pincelada de cómo es tu negocio y cómo es cómo es que tú le vas a hacer frente a la competencia, ¿no? Muy interesante porque es una imagen muy clara de a dónde apunta tu negocio, cuáles son los puntos más importantes, cuáles son los puntos estratégicos, ¿no? Y te permite tener una orientación mucho más clara de qué seguir. Si hay una diferencia entre ventaja comparativa y ventaja competitiva, imagino que es, ¿no? Mira, yo particularmente no le veo mayor diferencia, ¿ok? Hay diferentes autores que hablan pues de que la ventaja comparativa es con relación a los otros competidores, mientras que la ventaja competitiva es aquella que te diferencia particularmente. La verdad yo no le veo una mayor diferencia, pero es una opinión más que nada personal. De igual manera, no existe un consenso entre diferentes estudiosos para que determinen cuál es la diferencia entre ambas denominaciones. Cabe señalar que eso es en castellano, ¿no? Y de repente en otros idiomas no existen estas distinciones. Mm, En todo caso, si tuvieran una apreciación distinta, encantada pues de leerlo, ¿no?
Bien, esto, bueno, quería preguntarles si tienen alguna pregunta adicional. En todo caso, yo encantada pues de absolverlo en caso esté dentro de mi alcance, ¿no? Lo que sí reitero es, acá tienen ustedes mayor información, lo pueden ver en la plataforma acerca de las páginas virtuales y el teléfono y el correo en la que ustedes pueden, digamos, expresar cualquier tipo de consulta, inquietud o duda. ¿Ok? Si no hay mayor preguntas, em, bueno, lo dejamos entonces así. Yo les agradezco. A ver, sí, Carlos, dime. No, muchas gracias a ustedes. Yo sé que es una hora para muchos complicado, dado que son ya casi 9:30 de la noche, un día viernes. Entonces, les agradezco por su asistencia y nada, espero pues tenerlos muy pronto también en otro webinar o quizás en los cursos virtuales que estamos dictando aquí en CAMI. Un gusto para todos y muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí.